super middleweight champion of the world, introducing El Bandera Roja, David Benavidez. Ex campeón mundial de peso supermediano, aún invicto, con un récord de 30 peleas, 30 victorias, 24 de ellas por la vía del knockout. A los 13 años de edad entrenaba junto a Manny Pacquiao. A sus 15 años hacía sesiones de sparring con Gennady Golovkin. Reconocido por su físico imponente, su rapidez, su gran volumen de golpes y por el peligro detrás de su pegada, considerado uno de los mejores boxeadores de peso supermediano de la actualidad, David Benavidez, también conocido por su apodo, el Bandera Roja, es un prodigio en ascenso, un peligro para quien sea que se atreva a enfrentarlo en el cuadrilátero. David Benavidez no le dedicó demasiado tiempo al ámbito amateur. Después de solamente 15 peleas amateur, las cuales todas ganó, Benavidez decidió debutar profesionalmente cuando él apenas tenía 16 años de edad. Benavidez tenía la experiencia de trabajar con grandes boxeadores como Pacquiao y Golovkin, por lo que él ya tenía la capacidad de pelear profesionalmente sin tener que probarse en peleas amateur. Las primeras 7 peleas en la carrera de Benavidez fueron todas en territorio mexicano, y todas terminaron en victorias por la vía del knockout para el joven de apenas 17 años de edad. Luego comenzó a pelear en Estados Unidos. Benavidez estaba peleando alrededor de 5 veces al año al inicio de su carrera profesional, pero no fue hasta el 2016 cuando el joven David Benavidez subió el nivel de oposición. Para su 15ª pelea, David Benavidez se enfrentó a Francis Ngannou, que se encontraba invicto con 16 victorias consecutivas. Benavidez con 14 victorias consecutivas y Ngannou con 16. Esta era una pelea entre prospectos invictos, donde el ganador obtendría oportunidades importantes en el futuro cercano, y el perdedor se regresaría al olvido. A pesar de ser bastante más joven que su rival, David Benavidez impuso su boxeo agresivo y terminó por conseguir el knockout técnico en el 7º round de la pelea. El siguiente año, David Benavidez tuvo la oportunidad de medirse en contra del experimentado mexicano Rogelio Medina. En ese entonces Benavidez tenía 17 victorias y Medina 37. Medina se había enfrentado con nombres importantes en la división como los excampeones José Uzcategui y Badou Jack. Esta pelea le serviría a David Benavidez como un punto de comparación con el resto de boxeadores en la división. Si Benavidez lucía bien en este combate, tal vez le darían la oportunidad de pelear en contra de los mejores en el futuro cercano. Pero si perdía la pelea, David Benavidez le podía decir adiós a sus aspiraciones por un campeonato del mundo. Al final del día, David Benavidez hizo lo que mejor sabe hacer, lastimar a sus rivales. A pesar de ser mayor y tener más experiencia, Medina no le pudo hacer nada al jovencito David Bandera Roja Benavidez. Benavidez tumbó a Medina en 3 ocasiones, y en el 8º round Medina no pudo reaccionar a la cuenta de 10 segundos, y por ende, la pelea terminó en una victoria por nocaut para David Benavidez una vez más. Después de esa victoria sobre el experimentado Medina, David Benavidez por fin obtuvo lo que él quería. El 8 de septiembre del 2017, David Benavidez se enfrentó a Ronald Gabriel por el campeonato del mundo vacante del Consejo Mundial de Boxeo. Es decir que a sus 20 años de edad, David Benavidez por fin tenía la posibilidad de convertirse en campeón del mundo. Benavidez derrotó a Gabriel después de 12 rounds por decisión dividida. Con la victoria, Benavidez se convirtió en el campeón más joven en la historia del peso supermediano a la edad de 20 años. Sin embargo, no le fue sencillo. Gabriel le dio buena pelea al joven mexicoamericano. Gabriel resultó ser la prueba más difícil de Benavidez hasta ese momento, con la mayoría de los rounds siendo muy cerrados y difíciles de puntuar para los jueces. El joven Benavidez tuvo problemas en los últimos rounds del combate. Parecía que ya no tenía condición suficiente como para pelear como lo hizo al inicio de la pelea. Es decir que se cansó, y al cansarse le salió muy caro, porque en el último round del combate, Gabriel mandó a David Benavidez a la lona. From Phoenix, Arizona, El Bandera Roja, David Benavidez. Benavidez se convirtió en campeón del mundo, pero Gabriel exigió la revancha. Gabriel aseguraba que él debía haber ganado el combate, y Benavidez decidió darle la revancha a Gabriel con el objetivo de vencerlo y callarle la boca. Y en febrero del 2018, Benavidez y Gabriel se enfrentaron una vez más, en la que sería la primera defensa de campeonato mundial para el joven campeón David Benavidez. Benavidez quería callar a Gabriel y eso fue lo que hizo.
Benavides fue dominante de principio a fin en la revancha, y después de 12 asaltos, David Benavides salió victorioso, esta vez por la vía de decisión unánime. Y de esa manera, David Benavides, de apenas 20 años de edad, le mostró a todo el mundo que él en verdad merecía ser un campeón del mundo. And still undefeated WBC super middleweight champion of the world, David Bandera Roja Benavides. Una vez que Benavides había rectificado su puesto como campeón del mundo, tenía el deber de defender su campeonato en contra de los boxeadores mejores rankeados en el mundo en la división de supermedianos. Y hasta el día de hoy, el rival de mayor renombre al que David Benavides se ha enfrentado es al ex campeón del mundo Anthony Dirrell. Dirrell tenía un récord importante de 33 victorias con 24 knockouts. Dirrell le había ganado al mexicano Marco Antonio el Veneno Rubio, noqueó al ex campeón Caleb Truax, venció a Avni Yildirim y enfrentó al ex campeón Badou Jack. Se suponía que Dirrell le daría pelea al joven campeón David Benavides, pero la agresividad del campeón mexicoamericano era demasiada. La pelea terminó en el 9º round después de que la esquina de Dirrell parara el combate debido a una cortada que sufrió por un golpe que le propinó Benavides. Como Dirrell no pudo continuar, Benavides fue nombrado ganador por la vía del And knockout. once again, the WBC super middleweight champion of the world, el Bandera Roja, David Benavides. Pero justo en la pelea después, su combate en contra de Romer Alexis Angulo, Benavides no dio el peso, es decir, se pasó el peso límite de las 168 libras y perdió su campeonato nuevamente en la báscula. A pesar de haber ganado el combate, Benavides perdió su título del mundo por no haber dado el peso. Y podríamos decir que perdió el título en el peor momento posible, ya que apenas 4 meses después de que Benavides dejase de ser campeón, Saúl El Canelo Álvarez se propuso barrer con la división de supermedianos y enfrentarse a todos los campeones de ese peso, cosa con la que el Canelo sí cumplió. Canelo tuvo 4 peleas en un periodo de 11 meses y se enfrentó a los otros 3 campeones de la división y peleó por el campeonato que Benavides había perdido en la báscula. Algunos dicen que Canelo solo optó por hacer eso después de ver que Benavides ya no era campeón. Es decir, que hay gente que opina que si Benavides hubiese seguido siendo campeón del mundo, el Canelo nunca habría optado por intentar barrer con la división de supermedianos. Y hay otros que dicen que la culpa es de Benavides por perder su campeonato, que si en ese momento aún fuese campeón, entonces Canelo también lo habría enfrentado como a todos los demás. Pero el punto es que Benavides había perdido su oportunidad de enfrentarse al Canelo, entonces lo único que podía hacer era seguir enfrentando a otros rivales. Y así lo hizo, venció a Ronald Ellis, a Kyrone Davis y a David Lemieux, todos rivales en un nivel por debajo del suyo, peleas que por lo menos para los aficionados eran de trámite, sencillas para el monstruo mexicano. Pero por fin en marzo del 2023, David Benavides subiría el nivel de oposición para enfrentarse al ex campeón del mundo Caleb Plant. Esta era una pelea muy esperada por todo el mundo del boxeo, no solo porque Plant fue un campeón del mundo que recién se había enfrentado al Canelo Álvarez, sino porque Plant y Benavides llevaban años diciéndose de cosas, creando una narrativa de archirrivales. Plant y Benavides querían enfrentarse desde hace ya mucho tiempo, desde antes de que el Canelo subiera a su división. En un momento, ambos llegaron a ser campeones del mundo en la división de peso supermediano, por lo que las comparaciones y la duda de quién era mejor entre los dos siempre estuvo presente. El punto es que estos dos realmente no se caen para nada bien. Podríamos decir que se odiaban de verdad, lo que hace que esta pelea fuese mucho más interesante. Y obviamente, también estaba la incógnita de cómo le iría Benavides en contra de un peleador que había sido noqueado por el Canelo. Es decir, que esta pelea podría servir para ver si en verdad Benavides podría ser un reto para el de Guadalajara. Y la pelea comenzó bastante mal para el monstruo mexicano. Plant, con su estilo elusivo y con mucho movimiento sobre el ring, le ganó por lo menos 4 de los primeros 5 rounds a Benavides. Sin embargo, era solo cuestión de tiempo antes de que Plant se cansara de moverse por el ring y para que Benavides utilizara su clara ventaja física de tamaño y peso para lastimar a Plant. Y a partir del 6º round, Benavides le dio vuelta al combate, destrozando por completo a un Caleb Plant que se negaba a caer. Al final, Benavides ganó por decisión unánime, pero no logró conseguir el knockout. Creo que podemos decir que Benavides castigó mucho más a Plant de lo que lo hizo Canelo, pero Canelo sí lo pudo noquear. Entonces, ¿cuál fue la mejor presentación entre esos dos? ¿Quién lució mejor en contra de Plant? Benavides, que claramente perdió la primera mitad del combate, pero que luego le puso la paliza de su vida al estadounidense, o Canelo, que no sufrió mucho en la pelea, pero que tampoco hizo mucho daño hasta el 11º asalto donde consiguió el knockout. Pero el punto es que con esta pelea, Benavides ya había probado que podía vencer a peleadores del mayor nivel.
Y el siguiente combate de Benavides también fue contra un rival que venía exigiendo un combate en contra del Canelo desde hace años, pero que tampoco lograba que se hiciera esa pelea. Estoy hablando del campeón de peso mediano, el invicto Demetrius Andrade. Andrade, al igual que Plant, era un peleador muy elusivo, con mucho movimiento sobre el ring, pero que a diferencia de Plant, Andrade sí tenía pegada. Andrade tuvo que subir de peso para este combate en contra del monstruo mexicano, del peso mediano al supermediano, y la diferencia de peso con Benavides, que es enorme para las 168 libras, fue simplemente demasiada. Benavides hizo lo que quiso con un Demetrius Andrade que nunca se había visto en aprietos en toda su carrera hasta ese momento. La pelea terminó por nocaut a favor de Benavides en el sexto asalto. Benavides se vio enorme en comparación a Andrade en el ring. Era claro que Benavides era un gigante en las 168 libras. Por eso perdió su campeonato en la báscula años antes, porque ya se le dificultaba dar el peso. Y entonces no tuvo otra opción más que subir al peso semicompleto, las 175 libras. En junio del 2024, Benavides se enfrentó al ex campeón mundial y también ex retirado peleador ucraniano Oleksandr Gvozdyk. El ucraniano se había retirado del boxeo en el 2019, después de haber sufrido su primera y única derrota profesional en contra del monstruo Artur Beterbiev. De hecho, en el 2022 empezó a ser el compañero de sparring del Canelo Álvarez, es decir que Oleksandr le ayudaba al Canelo a entrenar, y en el 2023 regresó al boxeo profesional. Tuvo 3 victorias antes de enfrentarse a David Benavides. La pelea fue básicamente un sparring para el monstruo mexicano. Benavides básicamente le ganó todos los rounds al ucraniano. Sin embargo, no lo pudo lastimar en ningún momento. Y ahí surgió la idea de que tal vez ahora que no tenía tanta ventaja en el peso sobre sus rivales como la tenía en las 168 libras, tal vez ahora en las 175 no podría ser tan dominante. Básicamente la gente comenzó a preguntarse de si su actuación poco lucida en contra de Oleksandr Gvozdyk se podría deber a que ahora Benavides ya no tenía esa ventaja de peso y tamaño que tenía en otras divisiones. Benavides quería dejar en claro que seguía siendo un peligro en esta nueva división, y en febrero del 2025 se enfrentó al peligroso y habilidoso a un invicto peleador cubano, David Morrell. Esta pelea en contra de Morrell, por lo menos en papel, se suponía que sería la pelea más complicada de toda su carrera. Al igual que Benavides, Morrell recién había subido a las 175 libras. También llevaba solo una pelea en este nuevo peso, es decir que estaban en igualdad de condiciones. Benavides era un gigante con mucha pegada y volumen de golpes, y Morrell era un boxeador mucho más técnico que también tenía mucha pegada. Morrell solo tenía 11 peleas profesionales, pero todas las ganó, y 9 de ellas las ganó por la vía del knockout. Todo el mundo pensaba que Morrell era muy bueno. La pregunta era ¿qué tan bueno? Y esta sería la primera vez que Morrell se enfrentaría a un rival de élite como Benavides. Y esta era la primera vez que Benavides se enfrentaría a un rival joven de un tamaño similar a él, que además de tener mucha técnica, también tenía mucha pegada. Hoy en día creo que podemos decir que ambos peleadores se lucieron en este combate. Hubo varios rounds donde Morrell se lució y le conectó bombazos a Benavides, pero con el tiempo parecía que la pegada del de sangre mexicana era bastante más potente. Parecía que los golpes de Benavides hacían mucho más daños que los del cubano, y poco a poco Benavides comenzaba a dominar los rounds de la mitad del combate. Morrell tuvo un resurgimiento en los últimos asaltos, tal vez porque Benavides se cansó y dejó de tirar tan seguido. Pero en el 11º round, Benavides visitó la lona por segunda vez en su carrera. Sin embargo, esa caída no fue suficiente, y los jueces le otorgaron la victoria a David Benavides después de 12 rounds en un combate que fue muy competitivo. Hoy en día, David Benavides cuenta con un récord perfecto de 30 peleas, 30 victorias, 24 de ellas por la vía del knockout. En este momento, David Benavides es el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo en las 175 libras. Es decir, que muy pronto podrá retar al ganador del combate entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol. Sabemos que en este momento Beterbiev es el campeón indiscutido,
Si Bivol le gana, probablemente hagan una tercera pelea entre ellos, por lo que Benavides probablemente tendrá que esperar hasta el 2026 para pelear por el campeonato del mundo. En caso de que Beterbiev vuelva a ganar, entonces puede que veamos la pelea en contra de Benavides a finales de este 2025. Pero mientras, también hay uno que otro nombre interesante para Benavides en las 175 libras, como por ejemplo Anthony Yarde y Joshua Buatsi. Y Benavides también ha dicho que quiere volver a subir de peso para enfrentarse a Gilberto el Zurdo Ramírez, que en este momento es el campeón de peso crucero. Puede que esa declaración sea indicación de que Benavides también se siente grande para este peso donde está en este momento, y se ve con la necesidad de volver a subir de división pronto. Benavides también ha dicho que ya no está dispuesto a bajar las 168 libras para enfrentarse a Canelo, pero la verdad es que esa pelea contra Canelo solo hace sentido en las 168 libras, a menos de que Canelo de alguna manera vuelva a subir de peso y consiga ganarle la revancha a Bivol en el 2026. Pero el punto es que en este 2025 es seguro que no veremos esa pelea en contra de Canelo, por lo que ahora Benavides tiene que buscar a otros rivales. ¿Qué pelea les gustaría ver ustedes? ¿Benavides contra Bivol, Beterbiev, Yarde, Buatsi, Canelo, el Zurdo o alguien más? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios. Y si les gustó el video, los invito a darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos a un nuevo video. Adiós.